¿Qué hace que el cerebro humano sea tan extraordinario? ¿Qué tenemos nosotros aquí arriba que nos hace distintos a las otras especies? Algunos dicen que tiene que ver con el tamaño del cerebro. A ver, hagamos algunas comparaciones. ¿El tamaño del cerebro significa más inteligente? Veamos. Por ejemplo, el cerebro de un chimpancé pesa más o menos 400 gramos y el cerebro de una vaca también 400 gramos. ¿Quién creen ustedes que es más inteligente? El chimpancé, que puede aprender cosas nuevas, que puede incluso poder comunicarse con el ser humano, puede aprender señas, mensaje sordomudo, también puede hacerlo un chimpancé o una vaca. Claramente el chimpancé es más inteligente y los dos tienen más o menos la misma cantidad en peso del cerebro. Entonces, al parecer, no tiene que ver con necesariamente el peso o simplemente el peso. Por ejemplo, el cerebro de un humano pesa entre 1.2 y 1.5 kilogramos. En cambio, el cerebro de un elefante puede llegar a 4, ¿no? O el cerebro de una ballena a 9. ¿Son ellos más inteligentes que nosotros? No. El tamaño tiene que ver no precisamente o no de ese modo. Sin embargo, cuando se analiza el cerebro entre los homínidos, entre los primates que pueden pararse de manera bípeda, ahí sí es clave el tamaño del cerebro. Si hacemos comparaciones con otras especies alejadas a nosotros, no tiene ningún sentido esa forma de analizar. En cambio, si lo analizamos en base a solamente los primates, solamente los homínidos, ahí sí es clave el tamaño del cerebro. ¿Por qué? Porque el tamaño del cerebro en esas especies involucra más neuronas. Y esa es la clave de todo. Por ejemplo, un gorila tiene 3 veces el peso nuestro corporal, ¿no? Puede pesar 200 kilos. En cambio, su cerebro es 1/3 del nuestro. O sea, 500 gramos, 600 gramos, no más que eso. El cerebro humano entre los homínidos es un cerebro extraordinariamente grande. Y además es un cerebro con muchísimas neuronas. ¿Cuántas neuronas tiene el cerebro humano? ¿Ustedes han escuchado alguna vez hablar de eso? A veces si alguien ha leído un poco el cerebro, dice 100.000 millones de neuronas. Y es muy común encontrar eso. Sin embargo, algunas investigaciones como la de Susan Herculeano, ella dice que en realidad nosotros tenemos 86.000 millones de neuronas. Ahora, ¿cómo se lograron contar todas esas neuronas? Eso se basa principalmente en un licuado de cerebro que se tiene que hacer y luego contar los núcleos y hacer un aproximado. Tenemos 86.000 millones de neuronas. Pero la clave aquí no son todas las neuronas, sino las neuronas que están en la corteza cerebral, que es justamente lo que nos diferencia del resto de especies. Y nosotros tenemos más neuronas en la corteza cerebral que ninguna otra especie. ¿Cuántas? 16.000 millones de neuronas. Y son esas neuronas las que nos diferencian del resto. Ahora, ¿qué pasó en la evolución para que nosotros lleguemos a tener ese cerebro? Porque para mantener ese cerebro necesitamos mucha energía, muchas calorías, necesitamos comer permanentemente. Por ejemplo, ¿cuánto gasta nuestro cerebro en gasto de consumo de calorías? Gastamos el 25% de todo lo que comemos en el día está destinado para nuestro cerebro. O sea, de las 2.000 kilocalorías, casi el 25%, casi hasta 30% podemos consumirlo solamente en nuestro cerebro, porque requiere muchísimo más que cualquier otra especie. ¿Y esto por qué? Porque nuestro cerebro es muy difícil, es muy complejo y necesita esa cantidad. ¿Cómo hemos logrado nosotros hacer que nuestro cerebro evolucione para que logre esa necesidad calórica? Y tiene que ver, y aquí es la parte más importante de todo esto que les he contado, es la aparición del fuego, la aparición de poder cocinar nuestro alimento. Eso nos ha diferenciado de cualquier otra especie. Cualquier otra especie consume comida cruda. ¿Y qué hacemos cuando consumimos comida cruda? Tenemos que masticarla un montón de rato, luego tenemos que digerirla y para la digestión se necesita muchísima energía. Entonces queda poca energía para que llegue al cerebro. En cambio, el cerebro humano inventó o descubrió, o una combinación de las dos cosas, la cocina. Cocinar.
Entonces, ¿qué hacemos cuando cocinamos? Predigerimos el alimento. Hacemos una digestión externa del alimento. El alimento llega a nosotros ya predigerido, entonces es mucho más fácil de aprovechar la mayor cantidad de energía posible. Entonces, para nuestro cerebro, para el cerebro humano, la aparición de la cocción, la aparición del fuego, el descubrimiento del fuego ha sido clave en la evolución. Si nosotros no hubiéramos descubierto el fuego y con ello no hubiéramos descubierto la cocina, no seríamos lo que somos ahora, el cerebro que domina a los demás cerebros en el mundo. Y seguimos hablando sobre la alimentación. Es clave lo que comemos, es clave la aparición del fuego en la evolución de nuestro cerebro. Ahora tenemos que pensar qué nos estamos metiendo a la boca, porque el 25% de la energía que sale de los alimentos van a nuestro cerebro, así que hay que saber qué cosas estamos comiendo. Estamos justo con Rosa Inés Vázquez, ella es nutricionista y pertenece a Nutrifono Perú. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación, encantada de estar acá. Un saludo a todos los televidentes que nos están siguiendo en este momento. Oye, qué interesante es este asunto de qué comemos, ¿no? Porque uno come todos los días y tal vez ahora creo que en la historia evolutiva nunca nos hemos concentrado tanto en la comida. Estamos muy pegados a eso, sin embargo, comemos cada vez peor. Aún sabiendo más, comemos peor. Así es, y qué determinantes son estos hábitos alimenticios en el desarrollo del cerebro, toda etapa, desde la gestación hasta la adultez, hasta los adultos mayores. Cómo es que los nutrientes que nosotros vamos a ingerir a través de los alimentos van a determinar justamente que nosotros podamos tener una inteligencia adecuada, una adecuada atención también, una adecuada memoria. ¿Puedes decir que una persona, para ser así de franco y concreto, una persona que come mal se vuelve menos inteligente? Mira, no necesariamente, porque si bien el tema de la inteligencia tiene muchos factores, la dieta sí es un determinante muy importante. Entonces, claro, sí es, ¿no? ¿Por qué? Porque en la gestación se va a dar el desarrollo del cerebro. A los 22 días de la gestación el cerebro ya se está formando. Y este desarrollo llega hasta más o menos los 5 meses de vida del niño. Ese desarrollo clave. Después también hay un desarrollo en el aprendizaje y todo. Pero esa etapa es tan importante a nutrientes, no sé, como desde la energía, los macronutrientes que llamamos, los carbohidratos, proteínas, grasas, como también aquellos nutrientes chiquititos también que existen, pero que son muy importantes, como el hierro, ¿no? Tenemos el zinc, las vitaminas B. Entonces, todos esos nutrientes van a ayudar en este desarrollo. Ahora, uno yendo a la cocina diaria, o sea, nuestro alimento es bien carbohidratero, ¿no? O sea, nos encanta, a mí, por ejemplo, me encanta mi arroz, la papa, y si al lado de eso viene la carapulcra, que también tiene papa, también le doy. O sea, porque estamos como maleducados en comer, pero disfrutamos mucho eso. ¿Cómo cambiamos eso? Es complejo, ¿no? Mira, es cuestión de hábitos alimentarios, fomentar una alimentación saludable. Nosotros tenemos un mar tan rico en pescados, por ejemplo. Nosotros deberíamos de consumir mínimo 3 veces a la semana el pescado. Y el pescado tiene un tipo de grasa muy saludable para el cerebro que se llama omega 3. De acuerdo. Y sobre todo, ¿qué pescados tienen este tipo de grasa? Los pescados oscuros. Tenemos la anchoveta, el jurel, el bonito, la caballa, que nosotros muchas veces no le damos importancia. Tú me dices, para una familia inteligente que está desarrollando un cerebro inteligente, tiene que comer pescado 3 veces a la semana. Esa es la recomendación. Esa es la de acuerdo. recomendación. Entonces, primer tip importante. Si quieres tener un buen cerebro, quieres que tus hijos tengan un buen cerebro, un cerebro que tenga la capacidad de aprendizaje, tenemos que comer pescado 3 veces por semana. ¿Qué más? ¿Qué más tú comenzabas la introducción hablando acerca de cómo fue este desarrollo evolutivo, ¿no? Y justamente la introducción del pescado en la dieta fue muy determinante en la evolución del ser humano, ¿no?
Y también mencionabas otro tema que es la cocción de los alimentos, Claro. ¿no? Hay muchas técnicas de cocción. Nosotros hemos evolucionado con muchas técnicas de cocción y han ayudado, por ejemplo, que se aprovechen mejor las proteínas. Antes, cuando no existía el fuego, los alimentos no podían cocinarse adecuadamente, la carne específicamente, y la proteína no la asimilábamos tan efectivamente como cuando la cocinamos, ¿no? Las proteínas son como una cadena de aminoácidos, como si fuera una cadena de perlas. Y cuando estos están sueltos con la cocción, son más rápidos de asimilar. Claro, y eso cambió la evolución del ser humano. Exacto. O sea, literalmente hizo el cerebro que tenemos ahora, es un cerebro que, porque es un cerebro muy ambicioso, necesita mucha energía. Entonces esa energía sale ¿de qué? De la cocción. Porque si no hubiéramos tenido que estar comiendo todo el día. No sé, un gorila, por ejemplo, come 9 horas al día. Nosotros, para el cerebro que tenemos, deberíamos estar comiendo 18, 15 horas al día para alimentar eso. Eso es imposible. O sea, no podríamos tener tiempo para hacer nada más. Entonces es clave la cocción. Ha sido clave la cocción en la evolución. Pero es una cosa muy interesante que tú me dices, la cocción ha sido clave, pero ahora la cocción está basada en la fritura, ¿no? En freír alimentos porque es más rápido, pero a la vez es un poco más dañino. Y muchas veces el paladar también lo hemos ido como a mal acostumbrando al tema de las frituras, ¿no? Pero las frituras, ¿qué es lo que sucede con las frituras? En el caso de lo que hablábamos anteriormente de los pescados, si nosotros comemos 3 veces a la semana pescado, pero lo comemos frito, no le estamos aprovechando el omega 3, estamos destruyendo el omega 3. O sea, pescado frito, mejor no. Mejor no. De acuerdo. Exacto. ¿Y cómo lo comemos? Hay muchas formas de cocinarlo, desde el ceviche, tenemos, bueno, el sudado de pescado, podemos hacer un seco de pescado, podemos introducir el pescado en todas las preparaciones criollas que tenemos también. En lugar de ají de gallina, podemos hacer ají de pescado. Oye, ¿y qué tal con los frutos secos, no? Porque hay mucha buena onda con esto. O sea, la gente que quiere desarrollar su cerebro siempre dice, no, yo tengo aquí mi atadito de cashew, ¿no? Sí. Importantísimos los frutos secos, porque estos también, además de tener una dosis de omega, de este tipo de grasa que estábamos mencionando, tienen antioxidantes como la vitamina E, que es muy importante. Se ha descubierto que ciertos antioxidantes como flavonoides, vitamina E, que te estoy mencionando, ayudan como una barrera de protección neurotóxica. ¿Qué quiero decir? Para no ponernos un poco densos, ¿no? Que nos protege a nuestras neuronas de esos elementos que podrían dañarlas en el medio ambiente, que puede estar desde la contaminación, radicales libres. ¿Y eso hacen los frutos secos? Eso hacen los frutos secos. Interesante. O sea, en la mesita de cada familia, ahí en el centro, debemos de tener estos frutos secos, ¿no? Y la gente como ni siquiera no es mucho el recorrimiento de frutos secos. Con que nosotros comamos diariamente un puñado de frutos secos, rico, es suficiente, es lo que nuestro cuerpo necesita. Mira, yo el otro día estaba pensando, imagínense que en los cines haya frutos secos, ¿no? O sea, yo sé que la canchita es rica y todo, claro. pero un fruto seco sin tanta sal, además porque le meten una saleada, ¿no? Claro. Es terrible. Y eso es como también predispone a otros problemas como la hipertensión y todo. Ya, entonces tenemos, por un lado, pescado. Ya, una familia inteligente, con cerebros inteligentes, tenemos que tener pescado. Y no en frituras, sino más bien con otro tipo de cocciones. Después tenemos los frutos secos, que en nuestra casa, en la casa de una madre o un padre concientizado en que su hijo tenga un cerebro maravilloso, tenemos que tener frutos secos. ¿Qué más? ¿Qué más le ponemos ahí? Y hablamos mucho también del color de la dieta. Ay, nosotros tenemos que tener una dieta para no ponernos muy densos de que tienes que comer con tantos gramos de esto, tantos gramos del otro. Se vuelve una locura. Sí, claro, nos volvemos locos. Tú ves en tu plato muchos colores, tu plato es saludable. Te hablo de colores como rojos, amarillos, morados, verdes, blancos. Entonces, ese color de la dieta te garantiza a ti que ya estás teniendo una dosis variada de antioxidantes, porque hay miles de antioxidantes. Entonces hablamos de brócolis, por ejemplo, todas las crucíferas también tienen, crucíferas son los brócolis, la coliflor, tienen un antioxidante también muy importante que tiene esta función de que te mencionaba, de proteger a las neuronas de las toxinas, ¿no? De las toxinas del ambiente. Entonces hablamos de las crucíferas. Bueno, otros alimentos que dan color a la dieta, tenemos la betarraga, tenemos las zanahorias, tenemos los arándanos, que ahora nuestro país está como produciendo bastantes arándanos. Hay que sacarle provecho a todo ello, ¿no? Y esos antioxidantes también, junto con el omega 3, son claves para la prevención del Alzheimer. Interesante. Miren ustedes, ya estamos ahorita concentrando, ya, el tercer gran tip, ¿no? Nuestra cocina
nuestro plato tiene que ser un plato arcoíris, tiene que haber mucho color. O sea, si tú ves que hay mucho blanco, mucho amarillo, estoy hablando de la papa, y que es maravillosa, pero no solo la papa y el arroz, que además no tiene color, estamos diciendo, oye, falta aquí vida, le falta ponerle intensidad. Entonces, ya claro, yo me acuerdo, si tú me dices ya color, yo pienso en la beterraga, pero en realidad hay muchísimo más que eso. Mucho, ¿no? claro, muchísimo. Nosotros tenemos en los pimientos nomás, si no quiere ver pimientos, hay pimiento rojo, pimiento amarillo, pimiento verde. Las tunas que tenemos, tunas de colores, hay que sacarle provecho. Ya, vayámonos al mundo de las frutas. Ya tenemos un poco de los platos de fondo y de los bocadillos. Ahora nos vamos a las frutas. Qué clave es ese mundo, ¿no? De las frutas. O sea, qué importante es comer más fruta. Excelente, claro. La vitamina C también es un poderoso antioxidante, ¿no? En toda la conservación de esta alimentación saludable, ¿no? Y en las frutas también podemos encontrar muchos colores, ¿no? ¿Cuál es la recomendación entre frutas y verduras? Mínimo 5 porciones al día. Yo creo que si nosotros nos podemos a contar cuántas porciones al día consumimos, no llegamos muchas veces. 5 porciones, o sea, 5 bocados. 5 porciones, hablamos más o menos. 5 puños. Entre 5 puños o 5 unidades. Una unidad de fruta podría ser una porción, un platito de ensalada podría ser otra porción. Entonces, si nosotros podemos a contar durante el día, a veces no llegamos a estas recomendaciones. Mínimo son 5 porciones de fruta. Oye, qué clave eso, porque el otro día estaba conversando con unos amigos y unas amigas y analizamos un poco la lonchera de los hijos, ¿no? Y es una lonchera seca. O sea, seca me refiero a una lonchera llena de preservantes, porque todo está una suerte de supuestos jugos que no tienen nada de jugo, y uno, claro, como parece que fuera un jugo, tú dices, oye, pero empieza a leer y el jugo no tiene nada, no dice nada de jugo, dice sabora, pero no tiene nada de eso. Y uno con toda la voluntad del mundo dice, sí, le estoy mandando esto porque esto tiene frutas. Lee un poquito más, pero ¿cómo lees esas letras chiquitas que son insufribles? O sea, hay que aprender un poco más. ¿Cómo aprendemos a leer esos cartoncitos? Exacto, sí, es muy importante todo un tema de etiquetado ahí, de conocer bien también lo que estamos consumiendo, ¿no? Y optar muchas veces por las cosas naturales, que nosotros ya no tenemos, hay que leer ninguna letra chica, ¿no? Entonces hay que aprovechar eso. Y además estamos en un país donde lo tiene todo. O sea, tú vas a otro país donde tienes que buscar todo congelado o todo enlatado. Aquí te vas al mercado y todavía encuentras a la señora misma que lo cultivó incluso, ¿no? Exacto. O sea, hay mucho de eso. Sí, y ¿sabes qué? Otro tip que también es muy importante que los televidentes lo tengan en cuenta, sobre todo aquellas mamitas que están gestando, es que ellas, al momento, el periodo de su gestación tiene que ser muy importante el tema de la dieta. Ellas tienen que ver que consuman ellas pescado, que consuman las cosas, los alimentos lo más saludable posible, que se preocupen mucho por los alimentos fuentes de hierro y prevengan la anemia, porque eso también frustra el desarrollo del cerebro. Nosotros tenemos altos índices de anemia aquí en el Perú, entonces eso frustra el desarrollo cerebral del niño. ¿Dónde están esos alimentos fuentes de hierro? Hablamos de los alimentos, por ejemplo, las vísceras, los pescados oscuros, tenemos las menestras también, que ya tienen un poco menos de biodisponibilidad, pero hay que aprovechar esos alimentos fuentes de hierro y sobre todo en el periodo post o luego del parto, posparto, ¿no? En la lactancia, que ese no es el periodo ideal para hacer dieta. Tengo muchas pacientes que me dicen, quiero bajar de peso, acabo de dar a luz, quiero volver. No es el momento. No es el momento. En ese momento tú tienes que garantizar que la leche materna tenga todos los nutrientes para que el desarrollo del cerebro del niño, que es hasta los 5 meses, como te decía, sea el óptimo. Entonces, lo que has dicho es clave. Sí, es muy importante eso que... Miren, amigos, qué interesante todo lo que escuchamos y entendemos que nuestra alimentación no es un asunto de que yo como lo que se comía antes y por eso... No, tenemos que concentrarnos más. Nuestro cerebro, el cerebro actual, el mundo actual pide que estemos capacitados para nuevas cosas, que nuestro cerebro siga desarrollándose, siga haciendo conexiones. Y para eso tenemos que decir que nuestros platos tienen que estar llenos de colores, tenemos que comer mucha fruta y comer mucho pescado. De esa manera vamos a estar más preparados para el mundo que se pone más competitivo y a la vez más interesante. ¿Sabías que una de las peores horas para realizar una capacitación es luego del almuerzo?
y es que toda nuestra energía está concentrada en la digestión de nuestros alimentos. Para nuestra biología, lo más importante será la supervivencia venida de la alimentación. Por lo tanto, duden de la efectividad de una capacitación después de la comida. La rara del día de hoy es digestión externa. La digestión es el proceso de degradación del alimento hasta un nivel en la que nuestro cuerpo lo pueda absorber. Y la digestión externa significa que este proceso de degradación se hace fuera del cuerpo. Por ejemplo, muchas serpientes hacen digestión externa. ¿Cómo así? Está un ratoncito, la serpiente muerde al ratón, inyecta su veneno y dentro del veneno hay enzimas que degradan al animal, degradan sus músculos, sus huesos y luego se lo come casi como un bolo alimenticio. Nosotros cuando cocinamos nuestros alimentos también estamos haciendo digestión externa porque degradamos de alguna manera el alimento gracias al fuego y cuando lo comemos lo absorbemos con mayor facilidad. ¿Cómo puedo utilizar el término digestión externa en la vida diaria? Por ejemplo, digamos que un domingo en la mañana tú dices, voy a hacer una parrillita con mi familia. Vamos a prender el fuego como antes yo con mis padres y mis abuelos. Vamos a soplar, vamos a hacer que los carbones se vuelvan rojos, naranjas. Vamos a poner la carnecita encima. Esto va a estar increíble. Mis hijos van a estar felices. Y le dices, hijos, he comprado carne. Vamos a hacer una parrillita. Y tus hijos te dicen, no, papi, eso no, qué pereza. Pero después. O si no, pide algo mejor. Llama por teléfono y pide. Tú dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? En ese momento te acuerdas de la neurona reina y le dices, no, a mis hijos lo que pasa es que no les he explicado bien. Le dices, hijos míos queridos, hijos maravillosos, ¿saben ustedes lo importante del fuego para la evolución del cerebro? Estas 86.000 millones de neuronas que nosotros tenemos, ¿es gracias a qué? A que hemos aprendido a dominar el fuego, a cocinar, a predigerir, a digerir externamente nuestros alimentos. Esto nos hace ser más inteligentes. Entonces tus hijos, con los ojos brillosos, emocionados de gente que ha aprendido algo nuevo, va a decir, papi, tiene razón, empezamos a soplar. Esta es la rara del día de hoy, digestión externa. Tribu querida, hoy día hemos hablado sobre la alimentación que hace un cerebro más fuerte. Pero no solo eso, también hemos hablado sobre cómo nuestro cerebro se ha vuelto maravilloso frente a los demás cerebros de la naturaleza. ¿Qué tiene nuestro cerebro de especial? Y es principalmente la abundancia de neuronas. Tenemos más neuronas que nadie, 86.000 millones de neuronas y 16.000 millones de neuronas están en la corteza frontal, en la corteza en general. O sea, tenemos más capacidad de solucionar los problemas, tenemos más capacidad de imaginarnos qué va a pasar en el futuro. ¿Y por qué hablo de eso en temas de comida? Porque gracias a aprender a cocinar, a conocer y a manejar el fuego es que hemos podido digerir externamente el alimento. O sea, cuando uno cocina, digiere el alimento de manera externa. Entonces, cuando lo comemos, el alimento ya está casi procesado y nuestro cerebro puede aprovecharlo más. Al aprovecharlo más, tenemos más eficiencia y más posibilidades de seguir creando más neuronas y de esa manera volvernos más inteligentes. Pero además de eso hay que recordar que el 25% de la energía extraída del alimento se va a nuestro cerebro. Tenemos que pensar qué estamos comiendo porque eso va a venirse acá. Si ustedes son papás, mamás, entiendan que una buena alimentación hace mejores cerebros de sus hijos. Por eso nos vamos a los 3 tips del día de los gigantes. No se vayan a olvidar de seguir escribiendo en nuestras redes sociales. Que pasen nuestras redes sociales en el Face, en Twitter. La gente nos está pidiendo un montón de temas para esta temporada, para la siguiente temporada de La Neurona. Por ejemplo, ¿qué nos pide? César nos dicen, habla sobre la risoterapia. Miren qué rico tema, hablar sobre la risoterapia. Cómo la risoterapia modifica nuestro cerebro, nuestra percepción sobre el mundo y es una gran forma de quitarnos el estrés, la angustia y la depresión. Risoterapia. Vamos a hacer un tema específico, César. Gracias por escribirnos. Patricia Tello nos dice sobre la plasticidad cerebral y cómo aplicar, o sea, la neuroplasticidad.
Algunas investigaciones decían hace 20 o 30 años que nuestro cerebro, después de los 3, 4 años, ya no crecía más, ya no mejoraba más, ya no aumentaban las neuronas. Y las nuevas investigaciones dicen que no, que es mentira, que la neuroplasticidad se mantiene, que nuestro cerebro se vuelve plástico y se acomoda a las circunstancias. Así es que vamos a hacer un programa sobre eso. Y ahora sí, nos vamos a los 3 tips del día. Tip número 1. Clave fundamental, pescado. El pescado cocinado, no frito, recuerden, no frito, cocinado. ¿Cuántas veces a la semana? 3 veces a la semana. Es clave. Tú me dirás, no, pero mejor pollito. El pollo es bueno, pero el pescado es mejor. Es mejor, como nos ha dicho nuestra invitada. Tip número 2, que tu plato parezca un arco iris. O sea, ves el plato y dices, qué lleno de colores está. Y cuando está lleno de colores, está diciendo que está lleno de diversidad, de vitaminas, de proteínas, de minerales. O sea, ponle color a tu comida. Eso va a hablar bien de los componentes que tiene. Además, va a estimular mucho más el hambre, ¿no? Porque si está todo opaco, todo blanco o amarillo, ni hambre nos da. En cambio, ¿qué pasa si entras un día de esos y ves un plato lleno de colores? Maravilloso. Tip número 3, mis queridos amigos, es clave fundamental comer cerebros. ¿Cómo que comer cerebros? Comer cerebritos. ¿Qué producto se parece a un cerebrito? Las frutas secas. Comamos cerebritos en vez de estar comiendo esa cosa frita por ahí llena de sales. Guárdate ahí en tu bolsillito, un tapercito con tus frutitos secos y cuando tienes hambre, te vas comiendo. Vas a ver cómo instantáneamente vas a recuperar energía y vas a mantenerte saludable tú y tu cerebro. Mis queridos amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Miguel Figueroa y esta es La Neurona Reina. Nos vemos a comer.